Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Salazar y yo les voy a hablar sobre la hepatitis virales. Bueno, pues vamos a tener que la hepatitis viral es una enfermedad sistémica que involucra principalmente al hígado. En la mayoría de los casos, la hepatitis viral aguda en niños y adultos es causada por uno de los 5 agentes que son virus, que más adelante pues les hablaré de ellos. Hay virus adicionales muy caracterizados que pueden ocasionar lo que es una hepatitis aguda, una hepatitis esporádica, perdón, como es el virus de la fiebre amarilla, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, los virus del herpes simple, el virus de la rubiola y estos van a ocasionar pues una hepatitis esporádica. Los virus de la hepatitis producen una inflamación aguda en el hígado, lo que da como resultado una enfermedad clínica caracterizada por fiebre, síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y sobre todo ictericia. Los virus de la hepatitis causan lesiones histopatológicas de apariencia similar durante la enfermedad aguda. Bueno, pues vamos a tener 5 virus, los cuales pueden infectar al paciente. Hepatitis A, B, C, D y E. Estos virus, hay dos formas de que el virus pueda entrar al cuerpo. Puede ser enteral y parenteral. Los virus que van a entrar de forma enteral va a ser la hepatitis A y la hepatitis E. Estos virus entran por consumir agua contaminada o alimentos contaminados. Los demás, que es el B, el C y el D, van a entrar por forma parenteral, por la transfusión de sangre contaminada, por relaciones sexuales o por un vector de madre a hija. Va a ser importante recalcar que estos virus van a tener características peculiares o particulares de ellos, como por ejemplo, vamos a tener que la hepatitis B va a ser el único virus que va a tener una información de genoma de ADN. De ahí en fuera todos los demás van a tener ARN en lugar de ADN. La C, por ejemplo, la hepatitis C, en cuestión de síntomas es la hepatitis que menos síntomas tiene, sin embargo, es la que tiende a volverse más crónica. Y bueno, por ejemplo, la hepatitis D tiene material genético defectuoso, por lo cual no puede infectar por sí solo. Siempre tiene la necesidad de unirse a la hepatitis B para poder infectar al paciente. Ahora les voy a hablar de cada uno de los virus. Vamos a empezar con lo que es la generalidad del virus de la hepatitis A. Este es un miembro distinto a la familia de los hipocornavirus. Es una partícula esférica de 27 a 32 nanómetros con simetría cúbica, cuyo genoma de ARN es lineal y contiene monocatenario con un tamaño de 7.5 kilobytes. Se asigna el género de Picanovirus del hepatovirus. No hay actividad cruzada antígena con otros virus de la hepatitis. Y bueno, se identificó que este tipo de virus se puede encontrar en heces y en preparaciones hepáticas mediante uso de una microscopía electrónica inmunitaria. Las pruebas serológicas sensibles y de reacción en cada una de las polimerasas son de momento las que han permitido detectar que este virus lo podemos encontrar en heces o alimentos preparados. Entonces, bueno, como resumen de este virus, va a pertenecer a la familia Picornaviridae, de género hepatovirus. Su virón va a tener una medición de 27 nanómetros y va a ser en forma icosaédrico. Va a tener una envoltura, no va a tener envoltura, perdón, y de genoma vamos a tener una ARN. De tamaño de genoma va a ser de 7.5. Va a ser estable el calor y el ácido. La transmisión pues va a ser fecal oral. Va a tener una alta prevalencia.
rara vez se puede complicar y llegar a una enfermedad fulminante. Nunca se va a volver una enfermedad crónica y tampoco no va a ser un agente oncogénico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la hepatitis B. Este virus se clasifica como hepatovirus. Este sí establece infecciones crónicas, especialmente en aquellas personas infectadas como los niños, y es un factor importante en el desarrollo eventual de la enfermedad hepática y del carcinoma hepatocelular en algunas personas. Como estructura, pues bueno, vamos a tener que vamos a tener tres diferentes formas de este virus. Las más numerosas van a ser las partículas esféricas, que miden de 22 nanómetros de diámetro, y estas partículas pequeñas están compuestas exclusivamente por antígeno a este virus, al igual que las formas tubulares y filamentosas, que tienen el mismo diámetro, pero pueden tener más de 200 nanómetros de largo y ser resultado de la sobreproducción del antígeno del mismo. Con menos frecuencia se observa virones esféricos más grandes, de aproximadamente 42 nanómetros. La superficie externa o la envoltura del virus contiene el antígeno y rodea un centro de nucleopépsides internas de 27 nanómetros. Esta va a contener la proteína central de la hepatitis B. La longitud, pues bueno, va a ser variable. Bueno, va a ser monocatenaria del genoma del ADN, como les había dicho, va a ser la única hepatitis que en vez de tener ARN va a tener ADN, va a ser circular y va a ser el resultado de partículas genéticamente heterogéneas con una amplia gama de densidad flotante. Como podemos ver, aquí tenemos las diferentes presentaciones. Aquí tenemos la partícula en sangre, en medio está el virón. Aquí, como les comenté, el virón más grande y disuelto. Y esta es pues en forma longitudinal. Aquí podemos ver en microscopía ambas. Aquí podemos ver normal, el puro bidón y de forma longitudinal. Como vimos, de diámetro va a tener la misma medida todas, sin embargo, estas suelen ser más largas. Aquí podemos ver otra microscopía. De igual manera, podemos ver que es pequeña, alargada. Esos son pequeños puntitos, podemos ver que son los virones, y aquí está todo completo. Bueno, regresando también a la otra imagen, perdón, vamos a tener que, bueno, aquí esta prueba va a ser tomada de plasma humano positivo al antígeno de superficie de la hepatitis B y no va a estar fraccionado. Se muestran los filamentos en esta imagen, como lo podemos ver. Son partículas esféricas de 22 nanómetros y se alcanzan a ver un poco de virones sueltos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el antígeno central de la hepatitis B de los núcleos del hígado infectado. El diámetro de las partículas del centro es de 27 nanómetros. Bueno, vamos a tener que la organización genética del virus de la hepatitis B va a mostrar 4 marcos abiertos a la codificación, 7 péptidos que van a ayudar a la organización. Hay las partículas que contienen el antígeno de hepatitis B son antígenos completas. Cada uno contiene un antígeno específico del grupo alfa, además de 2 partes de subdeterminantes mutantes excluyentes. Por tanto, pues podemos ver 4 fenotipos de este virus.
La estabilidad pues no siempre coincide con lo del agente infeccioso, sin embargo ambos son estables y bueno, como resumen, pues tenemos que entonces como familia va a pertenecer al Epamnaviridae, como género va a pertenecer al Ortoepadanavirus y su virón va a ser de forma esférica, midiendo 42 nanómetros. Va a tener una envoltura asociado al antígeno y como genoma va a ser ADN. El tamaño del genoma va a ser aproximadamente de 3.2 y la estabilidad va a ser sensible. Vamos a tener que va a ser sensible al ácido. Como transmisión, como ya se los había comentado, va a ser parenteral, va a tener una alta prevalencia. Raramente va a ser va a llegar a considerarse una enfermedad fulminante. Sin embargo, una enfermedad crónica sí nos puede dejar y pues también tiene bastante posibilidad de volverse oncogénica. Ay, cierto. De la hepatitis, de la hepatitis B, vamos a tener el ciclo de replicación del virus. Este virus va a entrar a la célula por medio de la adhesión a un receptor en la superficie de los hepatocitos y se va a producir a través de una porción de la región pre del antígeno de la superficie de la hepatitis B. Después del desprendimiento del virus, las enzimas celulares no identificadas van a convertir a ADN parcialmente bitaquinario a ADN circular cerrado, covalente, que se va a detectar en el núcleo. Esta actividad, pues bueno, va a hacer que se active una actividad de RNA y pues así la polimerasa elimina la plantilla del RNA a medida que se sintetiza el ADN en cadena negativa. La síntesis de ADN de cadena positiva no se completa dentro del centro, lo que da como resultado a intermedios replicativos que consisten en ADN de cadena negativa de longitud completa con más ADN de cadena positiva de longitud variable. Las partículas centrales que contienen estos intermedios replicativos de ADN brotan de membrana de pre-Golgi y pueden salir de la célula o volver a entrar al ciclo de infección intracelular. Entonces, pues aquí tenemos el dibujito, se va a adherir, va a entrar, se va a desprender el virón va a entrar en una replicación de ADN y ARN, lo cual va a permitir que salga de la célula y vuelva a infectar a más. Ahora vamos a hablar sobre la hepatitis C. El agente principal fue identificado como el virus como virus de ARN de cadena positiva, clasificado como la familia Flaviviridae de género Hepacivirus, y el genoma tiene un tamaño aproximadamente de 9.4 kilobytes y codifica a una proteína central, 2 glucoproteínas de la envoltura y a varias proteínas no estructurales. Este virus puede ser diferenciado por análisis de secuencia de ARN en al menos 6 genotipos principales. Y la organización genética del genoma del virus de la hepatitis C va a ser el marco de lectura va a estar abierto, único se va a expresar como una proteína que se procesa, se muestran las posiciones de los dominios estructurales y no estructurales. Representa la región altamente variable de una glucoproteína de envoltura y bueno, va a ser reproducido por la misma secuencia. La mayoría de esos pacientes con hepatitis C van a desarrollar una hepatitis crónica y muchos corren el riesgo de progresar a una hepatitis crónica activa o a una cirrosis.
De 1 a 5% de las personas infectadas conduce al carcinoma hepatocelular, que es la quinta causa más común de cáncer en todo el mundo. Alrededor de 25,000 personas mueren anualmente de enfermedades hepáticas crónicas y cirrosis. Estos datos dados por Estados Unidos. El virus sufre variaciones de secuencia durante las infecciones crónicas. Esta población viral compleja en un hospedadero se conoce como cuasiespecie. Esta diversidad genética no se correlaciona con las diferencias en la enfermedad clínica, aunque existen diferencias en respuesta a la terapia antiviral según el genotipo viral. Entonces, como resumen, pues vamos a tener que de familia va a pertenecer a la familia de Flavividae. De género, pues va a ser de género Hepacivirus. Su virón va a ser bastante grande, va a ser el más grande de los 5 virus, con un tamaño aproximadamente de 60 nanómetros y va a ser en forma esférica. Va a tener una envoltura de este virus. Su genoma pues va a ser de ARN. El tamaño del genoma va a ser aproximadamente de 9.4. Su estabilidad va a ser sensible al éter y sensible al ácido. Su transmisión va a ser de forma parenteral. Su prevalencia va a ser moderada. Raramente se va a convertir en una enfermedad fulminante. Sin embargo, sí deja una enfermedad crónica y también tiene bastante probabilidad de volverse una enfermedad oncogénica. Bueno, vamos ahora con lo que es la hepatitis D, o bien conocida como la hepatitis delta. Este va a ser va a tener un tamaño particular de 35 a 37 nanómetros y una densidad de flotación de 1.24 a 1.25 en cloruro de cesio. El genoma de este virus consiste en un ARN monocatenario circular, va a ir en sentido negativo y va a ser de 1.7 kilobytes de tamaño. Es el más pequeño de los patógenos humanos conocidos y se expresa a los patógenos subvirales. No existe homología con el genoma de la hepatitis B. Y bueno, este antígeno es la única proteína codificada por ARN y es distinta a los determinantes antígenos de la hepatitis B. Es un virus defectuoso, lo cual requiere de la capa del antígeno de la hepatitis B para poder sedar la transmisión. A menudo se asocia a las formas más graves de hepatitis en pacientes con hepatitis B positivo. Se clasifica con el género deltavirus, que no está asignado pues a ninguna familia de los virus. Entonces, pues como resumen, vamos a tener que de la familia, pues va a estar sin clasificarse. El género, pues va a ser de género deltavirus. Su virón va a medir aproximadamente 35 nanómetros esféricos. Va a tener una envoltura asociada al antígeno de la hepatitis B. Como genoma va a tener un ARN y de tamaño pues va a ser aproximadamente de 1.7 kilobytes. La estabilidad pues va a ser sensible al ácido, la transmisión va a ser parenteral, la prevalencia va a ser bajo y va a depender de la región. Frecuentemente se va a volver una enfermedad fulminante, ya que pues va a ser una enfermedad o un virus, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Que se va a aprovechar de la susceptibilidad de un paciente que tenga hepatitis B, va a dejar una enfermedad crónica y pues se desconoce el momento si es o no es una enfermedad que genere algún tipo de cáncer. Ahora vamos con lo que es la hepatitis E. Este se va a transferir igual, como ya se los había mencionado, de forma entérica y se produce en forma de epidemia en los países en desarrollo, donde el suministro de agua o de alimentos a veces fue contaminada fecalmente. Es un ARN monocatenario de sentido positivo de aproximadamente 7.2 kilobytes de tamaño. El virus está clasificado en la familia de virus Hepaviridae en el género de Epevirus.
Y bueno, hay evidencia de que las infecciones por hepatitis E puede venir también de cerdos, ovejas, en particular en ganado. Que pues bueno, eso puede ser con transmisión ocasional a los seres humanos. En las mujeres embarazadas, por ejemplo, puede tener una alta tasa de mortalidad si se desarrolla ese tipo de hepatitis, así que hay que tener mucho cuidado en la preparación de alimentos para ese tipo de pacientes embarazadas. Bueno, pues ahora vamos a tener lo que es la patología. Como ya lo mencioné, ese término significa que es la inflamación del hígado. Microscópicamente hay una degeneración irregular de células parenquitimatosas con necrosis de los hepatocitos, una reacción inflamatoria lobular difusa en una interrupción de los cordones de las células hepáticas. Estos cambios parenquitimatosos se acompañan de hiperplasia celular de los reticuloendoteliales, conocidos como Kupfer. Hay una infiltración periportal por células mononucleares y degeneración celular. Se observa con frecuencia áreas localizadas de necrosis y hay una acumulación de macrófagos cerca de los hepatocitos degenerados. La preservación del marco reticular permite la regeneración de los hepatocitos para que la arquitectura altamente ordenada del lóbulo hepático pueda recuperarse en última instancia. Sin embargo, el tejido hepático dañado generalmente tarda de 8 a 12 semanas en poder restaurarse. Bueno, los portadores crónicos con hepatitis B pueden o no tener evidencia demostrable de la enfermedad hepática. La hepatitis viral persistente, o sea que no se resuelve, es una enfermedad benigna leve que puede seguir o proceder a una hepatitis B aguda. En el caso de 8 a 10% de los pacientes adultos, se caracteriza por valores de aminotransferasa esporádicamente anormales y hepatomegalia. Histológicamente, la arquitectura lobular se conserva con inflamación portal, los hepatocitos pálidos e hinchados y fibrosis de leve ausente. Esta lesión se observa con frecuencia en portadores asintomáticos, generalmente no progresa hacia cirrosis y tienen un pronóstico favorable. La hepatitis activa crónica presenta un espectro de cambios histológicos desde inflamación y necrosis hasta un colapso del marco reticular normal. Puede con puente entre las tríadas porta a las venas hepáticas terminales. Por ejemplo, en la hepatitis B se detecta en un 10 a un 50% de estos pacientes. Ocasionalmente durante la hepatitis viral aguda puede ocurrir un daño más extenso que impide la regeneración ordenada de las células hepáticas. Esta necrosis hepatocelular fulminante o masiva se observa de 1 a 2% en los pacientes con hepatitis B e ictericia. Es 10 veces más común en aquellos coinfectados con la hepatitis D que en ausencia de hepatitis D. Tanto en hepatitis B como en hepatitis C tienen funciones importantes en el desarrollo de carcinomas hepatocelular que pueden aparecer muchos años después del establecimiento de la infección crónica. Bueno, pues ahora vamos a las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de la infección por hepatitis A y C son prácticamente las mismas. En casos individuales no es posible hacer una distinción clínica tan confiable, en los casos de estos dos virus de hepatitis. Otras enfermedades virales que pueden presentarse como hepatitis son mononucleosis infecciosa, fiebre amarilla, infección por citomegalovirus, un herpes simple o algunas infecciones por enterovirus. La hepatitis puede ocurrir ocasionalmente como una complicación de leptospirosis, sífilis y tuberculosis, también de toxoplasmosis y amebesis. Todas las células son susceptibles a una terapia farmacológica específica. Las causas no infecciosas son
obstrucción biliar, cirrosis biliar primaria, enfermedad de Wilson, toxicidad de fármaco y reacciones de hipersensibilidad al fármaco. En la hepatitis viral, la aparición de ictericia suele ir precedida de síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, anorexia y fiebre leve. La ictericia puede aparecer a los pocos días del periodo prodrómico, pero la hepatitis anticteriana también es muy común. Las manifestaciones extrahepáticas de la hepatitis viral incluyen un prodromo transitorio similar a la enfermedad del suero, que consiste en fiebre, erupción cutánea, poliartritis, vasculitis necrotizante y glomerulonefritis. Se ha sugerido que los complejos inmunitarios circulantes son la causa de estos síndromes. Se ha sugerido que los complejos inmunitarios circulantes son la causa de estos síndromes, y entre las enfermedades asociadas a las infecciones crónicas por la hepatitis C se incluye la crioglobulinemia y la glomerulonefritis. Las manifestaciones extrahepáticas son inusuales por la infección de la hepatitis A. La hepatitis viral no complicada rara vez continúa durante más de 10 semanas sin mejoría. Las recaídas ocurren de un 5 a un 20% de los casos y se manifiesta por anomalías en la función hepática con o sin recurrencia de síntomas clínicos. La media del periodo de incubación es diferente para cada tipo de los virus. Por ejemplo, vamos a tener que para la hepatitis A, del tipo A de la hepatitis viral, el periodo de incubación va a ser de 10 a 50 días por promedio. En la hepatitis B vamos a tener que va a ser de 50 a 180 días de periodo de incubación. Para la hepatitis C vamos a tener que van a ser de 15 a 160 días promedio de incubación. La distribución principal por edad, por ejemplo, en la hepatitis A vamos a tener que va a ser de niños a adultos jóvenes con una incidencia estacional a lo largo del año, pero en otoño es cuando llega al punto máximo. La vía de infección, pues como ya les había dicho, de la hepatitis A va a ser fecal oral. Y bueno, en la hepatitis B, pues la distribución principal por edad va a ser de los 15 a los 29 años y en bebés. No va a tener una incidencia estacional y pues su vía de infección va a ser meramente parenteral. En la hepatitis C, su distribución de edad va a ser en adultos. Tampoco va a tener una incidencia estacional, va a ser a lo largo del año. También se va a contagiar por parenteral. Vamos a... La enfermedad es más grave en adultos que en niños, quienes a menudo pasa inadvertida en niños. Las recaídas por la infección de la hepatitis A pueden ocurrir en 1 o 4 meses después de los síntomas iniciales que haya percibido el paciente. El resultado después de la infección por hepatitis B varía desde la recuperación completa hasta la progresión a hepatitis crónica y rara vez lleva a la muerte fulminante. En adultos, un 65 a un 80% de las infecciones no son aparentes, y de un 90 a un 95% de todos los pacientes se recuperan por completo. El contraste del 80 al 95% de los bebés y niños pequeños infectados por hepatitis B se convierten en portadores crónicos y su suero pues sigue siendo positivo siempre al antígeno de la hepatitis B. La gran mayoría de las personas con hepatitis B crónico permanecen asintomáticos durante muchos casos y puede haber o no evidencia bioquímica e histológica de enfermedad hepática. Los portadores crónicos tienen un alto riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular.
La hepatitis fulminante ocasionalmente se desarrolla durante la hepatitis viral aguda. Está definida como una encefalopatía hepática dentro de las primeras 8 semanas de la enfermedad en pacientes sin enfermedad hepática persistente. Es fatal en un porcentaje del 70-90 de todos los casos y con una supervivencia poco frecuente después de los 40 años. La enfermedad fulminante de la hepatitis B, por ejemplo, está asociada con la sobreinfección de otros agentes, entre ellos la hepatitis D, lo que les decía, un virus oportunista que necesita de otro virus para poder infectar. La mayoría de los pacientes que sobreviven pues, tienen una restauración completa del parénquima hepático con función hepática normal después de la recuperación. La enfermedad fulminante rara vez ocurre en hepatitis A o en hepatitis C. La hepatitis C suele ser clínicamente más leve, con una elevación mínima o moderada de las enzimas hepáticas. La hospitalización pues es inusual y la ictericia ocurre en menos del 25% de los pacientes. A pesar de la naturaleza leve de la enfermedad, vamos a tener un 70 o 90% de los casos van a progresar a enfermedad hepática crónica. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, pero la elevación histológica a menudo revuelve evidencia de la hepatitis activa crónica, especialmente en aquellos cuya enfermedad se adquieren después de la transfusión. Muchos pacientes desarrollan cirrosis y tienen un alto riesgo de carcinoma hepatocelular décadas después, ¿verdad? Alrededor del 40% de las enfermedades hepáticas crónicas están relacionadas con la hepatitis C, lo que da como resultado un estimado aproximadamente de 8,000 a 10,000 muertes anuales, esos siendo datos de Estados Unidos. La enfermedad hepática en etapa terminal asociada a la hepatitis C es la indicación más frecuente para los trasplantes de hígado en adultos. Vamos a tener los hallazgos de laboratorio. Bueno, pues la biopsia hepática permite un diagnóstico tisular de hepatitis. Las pruebas para la función hepática normal, como la alanina aminotransferasa sérica, conocida como ALT, y la aspartato aminotransferasa, como la AST, y la bilirrubina complementan los hallazgos clínicos, patológicos y epidemiológicos. Estos hallazgos los vamos a separar o los vamos a desglosar por tipo de virus. Vamos a tener en la hepatitis A de los eventos clínicos, virológicos y serológicos después de la exposición al virus de la hepatitis A, y van a ser eventos inmunológicos y biológicos asociados a la infección humana con el virus de la hepatitis A, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. El virus aparece temprano en la enfermedad y se desarrolla dentro de las 2 semanas posteriores al inicio de la ictericia. Esta hepatitis va a ser la más ictérica. Se puede detectar en el hígado, en las heces, la bilis, la sangre de los seres humanos infectados naturalmente, y en primates no humanos infectados experimentalmente mediante inmunoensayos, pruebas de hidratación de ácido nucleico o por PCR. Se detectan en las heces aproximadamente 2 semanas antes del inicio de la ictericia, hasta 2 semanas después de la aparición de la ictericia. El antivirus de la hepatitis A aparece en la fracción de la hemoglobina M durante la fase aguda, con un pico aproximadamente de 2 semanas después de la elevación de las enzimas hepáticas. La hemoglobina M antihepatitis A generalmente disminuye a niveles no detectables en el transcurso de 3 a 6 meses. La inmunoglobulina G antihepatitis A aparece poco después del inicio de la enfermedad y persiste durante décadas. Y por tanto, la detección por lo tanto, la detención del antihepatitis A específico de IgM en la sangre de un paciente con infección aguda confirma el diagnóstico de hepatitis A.
La prueba inmunoabsorbente ligada a enzimas es el método de elección cuando se trata de medir los anticuerpos contra la hepatitis A. Bueno, vamos a lo que son los hallazgos de laboratorio para lo que es la hepatitis B. Los eventos clínicos y serológicos después de la exposición al virus de la hepatitis B se presentan y se ocurren en un paciente con una infección aguda por el virus de la hepatitis B. Las pruebas diagnósticas comunes y su interpretación es la ALT, la alanina aminotransferasa y la antihepatitis B, un anticuerpo contra el antígeno central de la hepatitis B. El antihepatitis B es un anticuerpo y contra el antígeno de la superficie de la hepatitis B. Con frecuencia se detectan altos niveles de antihepatitis B específico de inmunoglobulina al inicio de la enfermedad clínica, debido a que este anticuerpo está dirigido contra el componente interno central de aproximadamente 27 nanómetros del virus de la hepatitis B. Su aparición en el suero es indicativo de replicación viral y el anticuerpo contra la hepatitis B se detecta por primera vez en un periodo variable después de la desaparición del antígeno de la hepatitis B. Está presente en bajas concentraciones antes de que el antígeno de la hepatitis B desaparezca. El antígeno de la hepatitis B se reemplaza por el antivirus de la hepatitis B, lo que da inicio a la resolución de la enfermedad. Sin embargo, en algunos pacientes pueden desarrollar hepatitis crónica negativa para genes con mutantes en el virus de la hepatitis B precentral, generalmente asociados a una mutación del codón de parada del nucleótido 1896, que da como resultado la ausencia de prevención del antígeno de la hepatitis B, pero con progresión viral continua. Por definición, entonces, los portadores crónicos de la hepatitis B son aquellos en los que el antígeno de superficie de la hepatitis B persiste durante más de 6 meses en el antígeno externo del antígeno o del antivirus de la hepatitis B. Puede persistir durante años después de la pérdida del antígeno de superficie, y en contraste con los altos títulos de antihepatitis B pueden ser específicos de la hemoglobina M observados en la enfermedad aguda. Se encuentran en el suelo de la mayoría de los portadores de esta hepatitis crónica, y las pequeñas cantidades de ADN del virus generalmente son detectables en el suero mientras haya este tipo de antígeno. Los métodos de detección más útiles son la prueba de inmunoabsorbente ligada a enzimas y anticuerpos de PCR para ADN viral. Bueno, en la hepatitis C vamos a tener que los eventos clínicos y serológicos asociados a la infección por hepatitis C van a estar más precisos. La mayoría de las infecciones primarias son asintomáticas o clínicamente leves. Las pruebas serológicas están disponibles para el diagnóstico por infección de hepatitis C, y los inmunoensayos enzimáticos detectan anticuerpos contra este virus, pero no distinguen entre infección aguda, crónica o resuelta. Los anticuerpos anti-hepatitis C pueden detectarse en al menos del 50 al 70% de los pacientes al inicio de los síntomas, pero
En otros, las apariciones de anticuerpos se retrasan de 3 a 6 semanas. Los anticuerpos se dirigen contra el centro de envoltura y las proteínas NS3, NS4 y tienden a tener un título relativamente bajo. Las pruebas basadas en ácidos nucleicos detectan la presencia del ARN de la hepatitis C circulante y son útiles para el diagnóstico de infecciones agudas poco después de la exposición para controlar a los pacientes que reciben terapia antiviral. Las pruebas de ácido nucleico también se usan para genotipar cepas aisladas de la hepatitis C. Ahora vamos con lo que es la hepatitis D. Debido a que la hepatitis D depende de una infección de hepatitis B coexistente, la infección aguda de este tipo D ocurre como una infección simultánea o con hepatitis B o como una sobreinfección de una persona infectada crónicamente por la hepatitis B. El patrón de la coinfección, el anticuerpo contra la hepatitis D, se desarrolla tarde en la fase aguda de la infección y puede ser de bajo título. Se prefieren las pruebas para el antígeno de la hepatitis D o en el ARN de la hepatitis D en el suero o para antihepatitis D específico de hemoglobina M. Todas las marcadores de replicación de la hepatitis D desaparecen durante la covalencia, incluso los anticuerpos de hepatitis D, y pueden desaparecer en meses o puede tardar incluso hasta años. Sin embargo, la superinfección por la hepatitis D generalmente producen infecciones persistentes por al menos un poco más del 70% de los casos. Los altos niveles de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M de la antihepatitis D van a persistir, al igual que los niveles de ARN, de HDE, de hepatitis D viral y del antígeno de la hepatitis D. La superinfección por hepatitis D pueden estar asociadas a una hepatitis fulminante. Por lo mismo de que va a ser un virus oportunista, pues esta situación puede llevar a una hepatitis fulminante. Ay, ¿cómo quito esto? Perdón. Bueno, ahora vamos a tener lo que son las interacciones virus-hospedero. Actualmente hay una evidencia de 5 virus de la hepatitis: la A, la B, la C, la D y la E. Se cree que solo una infección con cualquiera confiere protección homóloga, pero no heteróloga contra la infección. Una posible excepción puede ser la hepatitis C, el virus de la hepatitis C, ya que con este puede darse una reinfección. La mayoría de los casos de la hepatitis A ocurren presuntamente sin ictericia durante la infancia y al final de la edad adulta existe una resistencia generalizada a la reinfección. Sin embargo, estudios serológicos han demostrado que en varios países asiáticos indican que la incidencia de infección puede estar disminuyendo como resultado de las proporcionales mejorías del saneamiento, de un aumento de niveles de vida y de un uso amplio de vacunas en algunos países. Se ha estimado que entre el 60 y el 90% de los adultos jóvenes de ingresos de medios a altos en Estados Unidos pueden ser susceptibles a hepatitis A. La infección, por otro lado, de la hepatitis B de un subtipo específico parece conferir inmunidad a otros tipos o otros subtipos de hepatitis B, probablemente debido a la superespecificidad del grupo en común.
Los mecanismos inmunopatogénicos que dan como resultado la persistencia viral y la lesión hepatocelular de la hepatitis B tipo B aún no se han dilucionado. Como el virus no es citopático, se cree que la lesión hepatocelular durante la enfermedad aguda representa un ataque inmunitario del hospedero contra los hepatocitos infectados con el virus de la hepatitis B. Se ha propuesto que las respuestas del hospedero, tanto inmunitarias como genéticas, tengan en cuenta la frecuencia de la cronicidad de la hepatitis B en las personas infectadas durante la infancia. Alrededor del 95% de los infectados al nacer se convierten en portadores crónicos del virus, a menudo de por vida. Este riesgo disminuye constantemente con el tiempo, por lo que el peligro de que los adultos infectados se conviertan en portadores disminuye al menos a un 10%. El carcinoma hepatocelular es más probable que ocurra en adultos que experimentaron infección por hepatitis B a una edad muy temprana y se convirtieron en portadores. Por tanto, para que la vacuna sea de máxima efectividad contra el estado del portador, la cirrosis, el hepatoma, debe llevarse a cabo durante la primera semana de vida. Los genotipos del virus de la hepatitis C de 1 a 4 son los tipos predominantes que circulan en los países occidentales y muestran alguna característica diferencial. El genotipo 1 se encuentra predominante en América del Norte, en Japón y Europa Occidental. Muestra la respuesta más pobre a la terapia de interferón y puede tener un efecto más perjudicial a la progresión de la enfermedad tipo 1 del virus de la inmunodeficiencia humana, del VIH, que los otros genotipos de la hepatitis C. En contraste, el genotipo 2 de la hepatitis C responde mejor a la terapia basada en el interferón. El genotipo 3 muestra la tasa más alta de depuración espontánea y el genotipo 4 parece tener la frecuencia más alta que conduce a una infección crónica después de una infección aguda. Se sabe también que menos sobre las respuestas inmunitarias del hospedador por la hepatitis viral tipo C y la mayoría de las infecciones agudas son asintomáticas o leves y las infecciones crónicas generalmente progresan lenta e insidiosamente. Parece que la respuesta inmunitaria se desarrolla lentamente, pero también es relativamente débil, lo que refleja un hecho de que la hepatitis C tiene mecanismos para la evasión inmunitaria particularmente efectivos. Entonces, pues como ya se los expliqué, las interacciones pues suelen ser las mismas, parecidas, en los 5 tipos. Como epidemiología, por ejemplo, tenemos en el cuadro del lado izquierdo el tono verde, la distribución global del virus de la hepatitis causante de enfermedad en seres humanos. La A va a ser el virus de la hepatitis A y la B va a ser el virus de la hepatitis B. Entonces, como podemos ver, todo lo que está en verde, pues son los países que tienen mayor epidemiología de la hepatitis A y de la hepatitis B. Esta parte de aquí es la hepatitis A, la hepatitis A, esa es la epidemiología de la hepatitis B y esa es la epidemiología de la hepatitis C. Esta es la prevalencia que van a tener estas enfermedades. Basando en datos de Estados Unidos, ha disminuido notablemente el riesgo de que estos virus se transmitan a través de transfusiones, por lo cual hoy en día cuando pedimos que donen sangre, pues antes de poder donar sangre se estudia que la sangre venga limpia, que no venga con ninguna enfermedad que pueda empeorar al paciente, y es así como pues le dan
le dan la autorización al donador. Entonces, esto ha ayudado mucho a la prueba de detención y también entre ellas las pruebas de ácido nucleico y el establecimiento de poblaciones de donantes voluntarios. Se calculó más o menos en el 2012 que el riesgo de la transmisión de la hepatitis B por transfusión de sangre era de al menos 1.7 millones y que el riesgo de transmisión por hepatitis C por esta misma vía era de al menos de 6 a 7 millones en donaciones o en donantes. Por ejemplo, la epidemiología de la hepatitis A es muy extendida en todo el mundo. Los brotes de hepatitis A son comunes en familias o en instituciones, campamentos de verano, guarderías, unidades de cuidados intensivos neonatales y entre las tropas militares. O sea, en lugares donde esté mucha gente, en concentraciones grandes de gente. El modo más probable de transmisión de estas condiciones a través del contacto personal cercano, específicamente la vía fecal-oral. Por ejemplo, si un paciente que está contagiado de hepatitis A va al baño, se limpia, no se lava las manos, con esas manos toca alimento o toca la mano de otra persona, pues ahí es cuando empieza el contagio, la sobreinfección. Las muestras de heces pues pueden ser infecciosas desde 2 semanas antes hasta 2 semanas después del inicio de la ictericia. En condiciones de hacinamiento y de saneamiento deficiente, las infecciones por hepatitis A se producen a una edad temprana. La mayoría de los niños en tales circunstancias se vuelven inmunes alrededor de los 10 años de edad. La enfermedad clínica es poco frecuente en lactantes y niños menores de 5 años, ya que en estos pacientes, pues por ser pequeños, se tienen más cuidado en todos los aspectos, en lavar sus mamilas, en preparar súper bien los alimentos que se le va a dar. Entonces, por eso es que es muy poco frecuente. La enfermedad se manifiesta con mayor frecuencia en niños y adolescentes, a partir de los 5 años hasta los 14 años de edad. La porción de casos de anictéricos contra ictéricos en adultos es de 1 a 3 niños. Quiere decir que un niño sí no va a tener ictericia y 3 sí. No, perdón. 1 sí va a tener ictericia de 3. O sea, 2 sí, 1 no. Puede ser tanto alto como bajo, sin embargo, la excreción fecal del antígeno y del ARN pues va a persistir por más tiempo en los jóvenes que en los adultos. Las epidemias recurrentes son características destacadas. Las epidemias repentinas y explosivas de la hepatitis A generalmente son resultado de la contaminación fecal de una sola fuente. El consumo de ostras crudas o almejas mal cocidas al vapor, obtenidas de aguas contaminadas con aguas residuales, también ha dado como resultado varios brotes de hepatitis A. El brote más grande de este tipo, por ejemplo, ocurrió en Shanghái en 1988, cuando más de 300,000 casos de hepatitis A se atribuyeron a las almejas crudas provenientes de aguas contaminadas. Un brote multiestatal transmitido por alimentos debido a fresas congeladas ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos en 1997. Otras fuentes identificadas de infección potencial son los primates no humanos. Ha habido más de 35 brotes en los cuales primates, generalmente chimpancés, han infectado a seres humanos por el contacto cercano a ellos. La hepatitis A rara vez se transmite mediante el uso de agujas y jeringas contaminadas o a través de donaciones de sangre. La hepatitis A está más asociada a transfusiones. La hepatitis A asociada a transfusiones es rara porque la etapa virémica de la infección ocurre durante la fase prodrómica y es de corta duración. El título del virus
en la sangre es bajo y no es en un estado de portador. Sin embargo, un informe de 1996 documentó la transmisión de este virus a una persona de hemofilia a través del concentrado de factor de coagulación. La hemodiálisis no desempeña ningún papel en la propagación de la infección de la hepatitis A, ni a los pacientes ni al personal. Los grupos con mayor riesgo de contraer hepatitis A son los viajeros de países desarrollados a países en desarrollo, los hombres que tienen sexo con hombres, los consumidores de drogas inyectables y no inyectables, las personas con trastornos del factor de coagulación y las personas que trabajan con primates humanos. Las personas con enfermedad hepática crónica tienen un mayor riesgo de hepatitis fulminante si se produce una infección por hepatitis A. Estos grupos sí o sí deben estar vacunados. La epidemiología de la hepatitis B, por ejemplo, tiene una distribución mundial. Todos los modos de transmisión y las respuestas de infección varían dependiendo de la edad al momento de la infección. La mayoría de las personas infectadas en la etapa de bebés desarrollan infecciones crónicas. Como adultos, están sujetos a enfermedad hepática y tienen un alto riesgo de desarrollo de carcinoma hepatocelular. Hay más de 350 millones de portadores, de los cuales aproximadamente 1 millón vive en Estados Unidos. Un 25% de los portadores desarrollan hepatitis crónica activa en todo el mundo. Alrededor de 600,000 muertes al año se atribuyen a la enfermedad de hepatitis relacionada con la hepatitis viral B y el carcinoma hepatocelular. Existe una alta carga de infección por este virus entre las personas infectadas por VIH, con una prevalencia del 36% al 2008. Los principales modos de transmisión de esta hepatitis durante la infancia son de una madre infectada hacia un neonato durante el parto y de un contacto doméstico infectado a un bebé. No existe una tendencia estacional para la infección por el virus de la hepatitis B y no hay una alta predilección para ningún grupo de edad, aunque existen grupos definidos de alto riesgo como los toxicomaníacos parenterales, las personas hospitalizadas, el personal de atención médica, los pacientes con transfusión múltiple, los pacientes con trasplante de órganos, los pacientes con hemodiálisis y el personal del equipo de salud, las personas altamente promiscuas y los neonatos nacidos de las madres con hepatitis B. No existe una tendencia estacional para la infección por esta hepatitis y no hay una alta predilección para ningún grupo de edad, aunque existen grupos pues de alto riesgo, como ya lo dije, y bueno, la detección obligada de los donantes de sangre para detener los marcadores de infección de este virus ha reducido sustancialmente el número de casos de la hepatitis asociada a transfusiones. Las personas han sido infectadas por jeringas, agujas o escalpelos esterilizados incorrectamente e incluso por tatuajes o perforaciones en las orejas. Existen otros modos de transmisión de la hepatitis B. Se puede detectar en la saliva, los lavados nasofaringeos, el semen, el líquido menstrual, las secreciones vaginales, así como como la sangre. Se produce la transmisión de los portadores a los contactos cercanos por vía oral o por exposición sexual u otra exposición íntima. Existe una fuerte evidencia de la transmisión de persona en casos subclínicos y en portadores del antígeno de la hepatitis B en parejas homosexuales y heterosexuales a largo plazo. La transmisión por vía fecal oral no se ha documentado. Recordando que pues puede haber más de miles de virones de sangre en un portador positivo y que el virus es resistente al secado. Se debe suponer que todos los fluidos corporales del paciente infectado pueden ser infecciosos. Las infecciones subclínicas son comunes y esas infecciones
no reconocidas representan el principal peligro para el personal del hospital. Las personas de atención médica, como lo son cirujanos médicos, dentales, patólogos, otros médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio y personal de banco de sangre, tienen una mayor incidencia de hepatitis y prevalencia en el antígeno de la hepatitis B, y es detectable que aquellos que no tienen exposición ocupacional en pacientes o productos sanguíneos. El riesgo de que estos portadores aparentemente sanos representen para los pacientes bajo su cuidado aún no se ha determinado, pero probablemente sea pequeño. Las infecciones por hepatitis B son comunes entre los pacientes y el personal de las unidades de hemodiálisis. Hay hasta un 50% de los pacientes de diálisis renal que contraen hepatitis B. Pueden convertirse en portadores crónicos en comparación con el 2% del grupo del personal médico, lo que enfatiza las diferencias en la respuesta inmunitaria del hospedero. Los contactos familiares también están en mayor riesgo. El periodo de incubación de la hepatitis B es de aproximadamente del 50 a 180 días, con una medida entre 90 y 60 y 90 días. Parece variar con la dosis de este virus administrada y la vía de administración, prolongándose en pacientes que reciben una dosis baja del virus o que están infectados por una vía percutánea. La epidemiología, por ejemplo, de la hepatitis C, vamos a tener que son extensas en todo el mundo. Según la OMS, estima que aproximadamente 1% de la población mundial ha sido infectada y los grupos de población en África tienen tasas de prevalencia de hasta el 10%. Otras áreas de alta prevalencia se encuentran en América del Sur y Asia. Se estima que hay más de 70 millones de portadores crónicos en todo el mundo que corren el riesgo de desarrollar cirrosis hepática, cáncer de hígado o ambos, y que más de 3 millones de ellos se encuentran en Estados Unidos. La hepatitis C se transmite a través de la exposición percutánea directas a la sangre, aunque del 10 al 50% de los casos no se puede identificar la fuente de este virus. En un orden aproximadamente decreciente de prevalencia de infección están los consumidores de drogas inyectables y individuos con hemofilia tratados con productos de factor de coagulación, receptores de transfusión de donantes con este virus de hepatitis y en pacientes con hemodiálisis crónica. Las personas que participan en prácticas sexuales de alto riesgo y los trabajadores de la salud en un 1%. El virus puede transmitirse de madre a hijo, aunque no con tanta frecuencia como la hepatitis B. Las estimaciones de transmisión vertical de madre a hijo varían del 3 al 10%. Las madres con mayores cargas virales o con coinfección por VIH transmiten con mayor frecuencia a hepatitis C. Ningún riesgo de transmisión se ha asociado con la lactancia materna. No está contraindicada la lactancia hacia bebés nacidos de mamás enfermas con hepatitis C. Se ha encontrado que el virus de la hepatitis C en la saliva de más de un tercio de los pacientes con coinfección por virus de la hepatitis C, VIH y el virus de la hepatitis C ha sido transmitido a través de las preparaciones comerciales de inmunoglobulinas intravenosas, como lo ejemplifican en Estados Unidos, por ejemplo, y la población de Egipto tiene una alta prevalencia por este virus, donde la transmisión se ha relacionado con un intento para tratar la esquistosomiasis parasitaria por medio de la terapia que inoculan inyecciones múltiples, a menudo con agujas mal esterilizadas. La infección de esta hepatitis se ha asociado a los tatuajes y en algunos países con la práctica de medicina popular. Puede ser transmitido a un receptor de trasplante de órganos de un donante positivo por esta enfermedad. El periodo de incubación promedio aproximadamente es de 6 a 7 semanas y el
tiempo promedio de la exposición a la seroconversión es de 8 a 9 semanas y aproximadamente el 90% de los pacientes son antihepatitis C positivo durante 5 meses. El hepatitis D se encuentra en todo el mundo, pero con una distribución no uniforme. Su mayor prevalencia se ha reportado en Italia, en Medio Oriente, en Asia Central, en África Occidental y en América del Sur. Esta hepatitis D infecta a todos los grupos de edad, las personas que han recibido transfusiones múltiples, drogadictos por vía intravenosa y sus contactos cercanos tienen un alto riesgo. Se cree que las vías principales de transmisión son similares a la hepatitis B, aunque en la hepatitis D no parece ser una enfermedad de transmisión sexual. La infección depende de la replicación de la hepatitis B, porque la hepatitis B proporciona una envoltura de antígeno para el virus de la hepatitis D. El periodo de incubación varía de 2 a 12 semanas y es más corto en los portadores de hepatitis B. Esta superinfección con el agente que en las personas susceptibles que está infectada simultáneamente se ha transmitido perinatalmente, pero afortunadamente no es frecuente en regiones del mundo donde la transmisión perinatal de la hepatitis B ocurra con frecuencia. Se han identificado 2 patrones epidemiológicos de infección delta. En los países mediterráneos, la infección por delta es endémica entre las personas con hepatitis B. Se cree que la mayoría de las infecciones se transmiten por contacto íntimo y en áreas no endémicas como Estados Unidos y el norte de Europa, la infección delta se limita a personas expuestas con frecuencia a sangre y productos sanguíneos, principalmente los consumidores de drogas intravenosas y los individuos con hemofilia. La hepatitis D puede ocurrir en brotes explosivos y afectar bolsas enteras localizadas de portadores de hepatitis B. Se han producido brotes de hepatitis delta graves, a menudo fulminantes y crónicas durante décadas en poblaciones aisladas en las cuencas de Orinoco y el Amazonas de América del Sur. En Estados Unidos se ha descubierto que la hepatitis D participa de un 20 a un 30% de los casos de hepatitis B crónica. Exacerbaciones en suero tienden a tener anticuerpos contra la hepatitis D, y la hepatitis D no es una enfermedad nueva debido a que los lotes de globulina preparados a partir del plasma recolectado en Estados Unidos hace más de 40 años contienen anticuerpos de esta variante de hepatitis. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento. El tratamiento de pacientes con hepatitis A, B y E es de apoyo y está dirigido a permitir que el daño hepatocelular se repare por sí solo. En la hepatitis B y en la hepatitis C tienen tratamientos específicos. Algunos pacientes logran la eliminación viral, conocida como respuesta virológica sostenida. Aquí, pues bueno, nada más va a ser cuidar la alimentación, no saturar a los pacientes de grasa, beber demasiada agua y estar en reposo, no hacer ningún ejercicio de resistencia, estar solamente en reposo. Vamos a tener que el tratamiento para la hepatitis B o por la infección de la hepatitis B se recomienda para pacientes con hepatitis crónica activa para prevenir la prolongación de la fibrosis hepática y el desarrollo del carcinoma hepatocelular. El interferón pegilado de alfa-2A, el entecavir y el tenofovir son terapias de primera línea dirigidas a la hepatitis B. Las pruebas de resistencia pueden indicar mutaciones virales específicas que influyen en la elaboración de la terapia. El tratamiento con interferón puede conducir a una tasa de pérdida del ADN del virus de la hepatitis B de aproximadamente del 25%. El entecavir es un inhibidor análogo de la guanosina de la polimerasa de la hepatitis B que durante el tratamiento conduce a un 67% del ADN de
el tenofovir es un inhibidor análogo de los nucleótidos de la transcriptasa inversa de la polimerasa de la hepatitis B. Tiene tasas de respuesta del 76 al 93% en pacientes con inmunoglobulina positivos e inmunoglobulina negativos, respectivamente. A los 5 años de terapia, las tasas disminuyen de un 65 a un 83% respectivamente. La telvidubina es un análogo de nucleósidos de citocinas y es un agente terapéutico de segunda línea, un inhibidor de ADN polimerasa. La lamivudina, también conocida como 3-TC, y el adefovir son inhibidores de la polimerasa viral, análogos de nucleótidos que son agentes de tercera línea para la terapia. Como tratamiento de la hepatitis C, vamos a tener que el interferón pegilado combinado con ribavirina ha sido el tratamiento estándar dirigido contra la hepatitis C crónica. La posibilidad de que los pacientes logren una respuesta virológica sostenida depende de varios factores, como la edad del paciente, la carga viral, el grado de fibrosis hepática, el genotipo de la hepatitis C y el polimorfismo del receptor 1L28B del paciente. Los marcadores genéticos de mal pronóstico son los de genotipo 1 de la hepatitis C y el polimorfismo del humano TT en el receptor 1L28B. La terapia antiviral se administra durante 24 a 20 o 48 semanas según el genotipo viral. La terapia debe cesar si es poco probable que se logre una respuesta virológica sostenida. Esta terapia clásica conduce a una respuesta virológica sostenida en 30-35% de los pacientes con genotipo 1 y en un 75 a un 80% en pacientes con genotipo de 2 a 3. Se ha obtenido importantes mejorías en el tratamiento con 2 fármacos inhibidores de proteasa de primera generación, el telaprevir y el boceprevir. Estos se dirigen a la proteasa viral que incide al el polipéptido viral traducido en proteínas funcionales. Se administran para la infección por el genotipo 1 de la hepatitis viral C, tipo C, en combinación con el interferón y la ribavirina, y mostraron tasas de recuperación de respuesta virológica sostenidas de aproximadamente de un 60 a un 80%, incluso en pacientes que fallaron al tratamiento previo. Sin embargo, estos fármacos son bastante tóxicos y la resistencia viral seleccionada es una preocupación. Los antivirales para este tipo de hepatitis de segunda generación han sido probados recientemente para su uso sobre la base de las pruebas clínicas que muestran más del 90% de respuestas virológicas sostenidas. Sofosbuvir es un inhibidor análogo de nucleótidos del ARN polimerasa viral de la hepatitis C y el semapravir es un inhibidor de la proteasa y estos fármacos tienen una menor toxicidad que los antivirales de la primera generación y una mayor eficacia. Se está realizando estudios a fin de determinar el efecto de las mutaciones virales específicas sobre la eficacia del fármaco. Los regímenes de tratamiento son interferón. Ahora están disponibles en el tratamiento de la infección por la hepatitis C con una toxicidad general reducida. El trasplante ortotópico de hígado es un tratamiento dirigido a contrarrestar el daño hepático crónico en la etapa terminal de la hepatitis B y la hepatitis C. Sin embargo, el riesgo de infección en el injerto es de al menos un 80% con una hepatitis B y un 50% con una hepatitis C. Presumiblemente el depósito extrahepático en el cuerpo. Debido a que los hígados de los donantes son tan escasos, los hígados positivos para hepatitis B o hepatitis C pueden ser trasladados en receptores seropotitados con enfermedad hepática en una etapa ya terminal.
Vamos con la prevención y el control. Y pues bueno, se ha demostrado que las vacunas virales y las preparaciones protectoras de IG están disponibles contra la hepatitis A y la hepatitis B. Ningún tipo de reactivo está disponible actualmente para prevenir las infecciones por hepatitis C. Bueno, vamos a tener lo que son las precauciones estándar. Los procedimientos ambientales simples pueden limitar el riesgo de infección para los trabajadores de la salud, el personal de laboratorio y otros. Con este enfoque, todos los fluidos sanguíneos y corporales, los materiales contaminados con ellos se tratan como si fueran infecciosos para VIH, hepatitis C y hepatitis B y otros patógenos transmitidos por la sangre. Entre las exposiciones que se pueden poner los trabajadores en riesgo de infección se incluyen las lesiones percutáneas, o sea, los pinchazos de aguja, o el contacto de la membrana de mucosa o piel no intacta, con sangre, tejidos u otros fluidos corporales potencialmente infecciosos. Se han diseñado métodos a fin de evitar el contacto con estas muestras. Se recomiendan precauciones a usar prendas protectoras, quitárselas antes de abandonar el área de trabajo, usar máscaras, protección para los ojos, siempre que las salpicaduras o el contacto con gotas de material infeccioso presente un riesgo. Usar solo agujas desechables, desecharlas tras su uso directamente en contenedores especiales sin volver a tapar la aguja, descontaminar las superficies de trabajo con una solución de lejía. Todo el personal del laboratorio debe abstenerse de pipetear con la boca y de comer, beber y fumar en el área de trabajo. Los objetos o instrumentos metálicos se pueden desinfectar en autoclave o mediante también el óxido de etileno gaseoso. Bueno, vamos a tener que para la prevención de la hepatitis C, pues no existe una vacuna, aunque varias vacunas candidatas están siendo sometidas a pruebas. Las medidas de control se centran en actividades de prevención que reducen los riesgos de contraer esta enfermedad. Entre ellas se encuentran las pruebas de detección, análisis de donantes de sangre, plasma, órganos, tejidos y semen. La inactivación de virus de productos derivados del plasma, el asesoramiento de personas que consumen fármacos de alto riesgo o que tienen una práctica sexual, la implementación de prácticas de control de infecciones en la atención médica y otros entornos y educación profesional pública. La hepatitis D pues se puede prevenir al vacunar a las personas susceptibles a hepatitis B con la vacuna contra la hepatitis B, pues sin embargo la vacunación no protege a los portadores de hepatitis B sobre la infección de la hepatitis D. Y bueno, cabe mencionar que pues para la hepatitis B, una vacuna pues contra la hepatitis B ha estado disponible desde 1982. La vacuna inicial se preparó purificando el antígeno asociado a las partículas y tratando las partículas como agentes inactivadores del virus. Las preparaciones que contienen partículas intactas han sido altamente efectivas para reducir la infección por esta hepatitis, aunque las vacunas derivadas de plasma todavía están en uso de ciertos países. La profilaxis previa a la exposición con una vacuna contra la hepatitis B disponible en el mercado actualmente es recomendada por la OMS y por el Comité Asesor sobre las Prácticas de Inmunización para todos los grupos susceptibles y en riesgo. En Estados Unidos, la vacuna contra la hepatitis B se recomienda para todos los niños como parte de su calendario regular de vacunación. La vacuna contra la hepatitis B es la medida más efectiva para prevenir esta enfermedad y con ella sus consecuencias. Existe una estrategia integral de salud pública para eliminar la transmisión de esta enfermedad e implica la vacunación general de los bebés, la evaluación habitual en todas las mujeres embarazadas y la inmunoprofilaxis posterior a la exposición de los bebés nacidos de madres que tengan esta enfermedad. La vacunación de niños y adolescentes no vacunados previamente y la vacunación de adultos no vacunados están catalogados con mayor riesgo de infección.
Los grupos inmunodeprimidos responden a la vacunación con menos eficacia que las personas sanas. Y bueno, pues ahora tenemos como medida de prevención de la hepatitis A, pues controlar la limpieza, evitar hacinamientos, la inmunización con las vacunas. Se recomienda vacunar de rutina a todos los niños, al igual que las personas de alto riesgo, entre ellas viajeros internacionales, hombres que tienen sexo con hombres y consumidores de drogas. Ahora les dejo lo que es un caso clínico. Como historia clínica vamos a tener que es un hombre de 28 años de edad. El paciente refiere fatiga, pérdida de apetito, náuseas de 7 días de evolución. Nota que al orinar se ha oscurecido su pipí y su piel se ha vuelto amarilla en los últimos 3 días. No refiere fiebre ni dolor abdominal significativo. Niega haber tenido algún antecedente de enfermedad hepática previa o consumo de alcohol. En la amnesis dirigida menciona haber tenido relaciones sexuales sin protección con una pareja ocasional hace aproximadamente 2 meses. No tiene otras prácticas de riesgo conocidas ni uso de drogas intravenosas. A la exploración física vamos a encontrar que el paciente va a tener una frecuencia cardíaca de 82 latidos por minuto, una presión arterial de 120 sobre 80 milímetros de mercurio y una temperatura de 37.4 grados centígrados. Al examen general, pues podemos ver una ictericia en piel y escleras hepatomegalia blanda, dolorosa la palpación en el hipocondrio derecho. No se observa ascitis ni edemas periféricos. En estudios de laboratorio vamos a encontrar una función hepática como una bilirrubina total de 8.2 miligramos sobre decilitro, una directa que es de 6.3 miligramos sobre decilitro. Vamos a tener la TGO en 720 y la TGP en 950. La fosfata alcalina va a estar en 150 unidades sobre litro y la albúmina en 3.8 gramos sobre decilitro. En la serología para la hepatitis B vamos a tener un antígeno de superficie de virus de hepatitis B positivo, una inmunoglobulina M positiva y un antivirus negativo. Otras pruebas que se pueden hacer es el antígeno que salió negativo y la serología de la hepatitis A que va a salir también negativa. Como diagnóstico, pues vamos a tener que va a ser una hepatitis B aguda. ¿Cómo vamos a fundamentar el diagnóstico? Pues bueno, va a tener ictericia, elevación de la transaminasa con el predominio de ALT sobre AST y una serología compatible con infección aguda por hepatitis B. Muchas gracias por su atención, que tengan un bonito día.